Bien, como lo prometí, intentaré volver a subir vídeos, así que para empezar este será un pequeño video sobre algunas anécdotas de terror que he vivido o me han contado. Bueno, sin más por decir, es momento de empezar. ¿Quiénes son esas voces? Antes de empezar la historia debo aclarar que donde yo vivo hay un cuarto donde yo duermo y al lado está otro donde nadie duerme y es más bien un lugar donde se guardan algunas cosas. Ahora sí, a empezar la historia. Esto ocurrió una noche donde yo estaba en mi cama tratando de dormir, eran como las 12 o 1 de la noche, cuando de la nada empecé a escuchar como alguien abría la puerta de al lado y se oía que alguien empezaba a hablar. Eran dos personas por la voz, supongo que era una mujer y un hombre. Luego se empezó a escuchar como se movían cosas en el otro cuarto, así estuvo por unos minutos hasta que se oyó que paró y una vez más esas voces hablaron para decirles momento de visitar a otro, para luego escucharlo como abrían y cerraban la puerta del cuarto nuevamente. A la mañana siguiente el cuarto estaba igual que el día anterior, sin ningún cambio. No parecía que alguien hubiera estado ahí esa noche, por lo que no fue un robo. Pero entonces, ¿qué fueron esas voces que se oyeron en la noche? Sombras en el bosque. La siguiente historia ocurre en un bosque que está no muy lejos de donde yo vivo. En la ocurrió lo siguiente. Yo estaba caminando al lado del bosque con mi perro para que éste hiciera sus necesidades, pues mientras yo estaba cuidando a el perro se me hizo ver a una sombra entre los árboles, así que volteé y efectivamente había una sombra entre los árboles. A mí me dio tanto miedo que decidí alzar a el perro, que por cierto es un chihuahua, y salir corriendo de ese lugar para mi casa. Nunca supe qué era esa cosa que vi y no quiero saber qué era o qué era lo que hacía entre los árboles. ¿Dónde está el niño? Esta historia no me pasó a mí, sino a un primo cuando era un niño pequeño de 3 años, y esto fue lo que pasó. Mi primo estaba jugando en el patio de sus abuelos, los cuales viven en una zona rural cercana a un cerro boscoso. Mi tía lo estaba cuidando cuando se metió adentro de la casa para hacer algunos quehaceres. Ella dice que no tardó mucho y que cuando volvió mi primo ya no estaba. Ella pensó que tal vez se había ido con sus abuelos, así que fue a preguntarles, pero él no estaba con ellos. Entonces mi tía se empezó a preocupar. Mi tía junto a los abuelos y tíos de mi primo lo empezaron a buscar, buscaron en toda la casa pero él no aparecía. Entonces uno de sus tíos se dio cuenta que en uno de los cerros que está pasando unos campos se veía que estaba un niño. Mi tía junto a ellos fueron hasta allá, el cual era un camino muy largo y complicado de llegar. Tardaron varios minutos para llegar y al llegar lo encontraron parado. Mi tía le preguntó cómo llegó ahí, pero como él en ese entonces tenía algunas dificultades con el habla, no pudo decir nada de lo que pasó. Mi tía sospecha que los responsables de los abuelos de mi primo. Se dice que siempre ocurren cosas paranormales, desde ruidos extraños hasta apariciones, por lo que aún actualmente nos preguntamos qué era lo que se quería llevar a mi primo. ¿Quién tose? Esta historia no me pasó a mí, sino a mi madre. Ella me cuenta lo siguiente. Ella se encontraba sola en la casa con uno de sus hermanos, para ser exactos el menor, el cual en ese entonces era solo un bebé. Ella dice que su madre, mi abuela y abuelo, habían ido a vender a el pueblo sus productos, así que la dejaron a cargo de su hermano más pequeño. Dice que no mucho tiempo que la dejaron sola empezó a escuchar como alguien empezaba a toser en la casa, pero ¿cómo era eso posible? Si no había nadie más en la casa más que ella y su hermano, que era solo un bebé el cual ella estaba viendo, y claramente él no estaba tosiendo. A ella le dio un escalofrío, entonces fue a ver de dónde venía el ruido. Al llegar a el cuarto de su abuelo, mi bisabuelo, escuchó como alguien tosía sin parar. Entonces ella creyó y prefiere creer que el que tosía era él, su abuelo, y no algo más oscuro. Serpientes y brujería. Esta historia me la contaron mis padres, pues cuando esto ocurrió yo era solamente un bebé. La historia es la siguiente. Mis padres dicen que cuando yo tenía una semana de nacido una serpiente apareció en la casa. Ellos dicen que aquella serpiente era una serpiente larga, gruesa y de color negra. Mi padre la mató y quemó. No mucho después mi abuela se enfermó, pues no quería comer y desarrolló una fuerte fobia a ellas. Como no mejoraba decidieron llevarla con un curandero, los cuales cuando con hierbas y objetos similares, tras que el curandero le hiciera unas limpias, mi abuela empezó a mejorar, volvió a comer y aquel miedo paralizante a la serpiente desapareció. Tanto mis padres como mi abuela creen que mi abuela fue víctima de brujería, aunque no saben si el embrujo era para ella o para alguien más. ¿Quién llora? Esta historia no me pasó a mí, sino a un amigo y a una amiga. ¿Por qué menciono a los dos?
Porque sus dos historias ocurrieron el mismo día a la misma hora, pero con perspectivas diferentes del mismo suceso paranormal, por lo que para mejorar la historia, decidí combinar partes de sus dos historias, para hacer solo una con información de las dos historias. Bien, después de la explicación, ahora sí a empezar a la historia, y lo que sucedió fue: mi amiga dice que ella estaba acostada en su cama tratando de dormir, eran las 3 de la madrugada, ella sufre constantemente de insomnio, así que para ella era algo normal tener una noche de insomnio, pues ella dice que empezó a escuchar un lamento, un llanto siniestro, dice entonces que empezaron los gritos y los lamentos, los perros ladraban pero los lamentos seguían. Entonces mi otro amigo me cuenta que ya estaba dormido, pero por los ladridos de los perros se despertó y entonces escuchó los lamentos siniestro, dice que los lamentos después de un tiempo pararon, pero mi amiga no durmió esa noche sino hasta las 4 de esa madrugada, hora en la que aproximadamente acabaron los lamentos. Mi amiga y amigo viven en una vecindad la cual está al lado de un río. Mi amiga y amigo suponen que lo que se oyó aquella noche fue la Llorona, aunque como ninguno de los dos se atrevió a ver, esto solo queda como mera especulación y queda la duda al aire. ¿Qué fue lo que escucharon mis amigos aquella noche? La señora del humo. Esta es la última historia que contaré, no porque ya no tenga más, sino porque tengo muchas, son varias, que es muy complicado contar todas en un solo video, por lo que decidí solo contar estas 7 historias, así que finalizamos el video con la siguiente historia, la cual me la contó una amiga, y dice lo siguiente. Mi amiga cuenta que ella estaba en su casa junto a su hermano y padres. Su padre suele fumar adentro de su casa cerca de la puerta para que el humo de este salga por ahí. Esto es importante en la historia. Dice ella que su madre le dijo que cerrara la puerta y le dijera a su padre que fuera a cenar. Su hermano estaba sentado en una silla mirando hacia la puerta. Ella dice que junto a su hermano vieron cómo entre el humo se empezaba a manifestar una persona. Si como lo escuchan una persona, mi amiga dice que era una señora la cual tenía un velo humeando del humo de cigarro. El hermano de mi amiga se quedó paralizado y ella también. Ella debía de cerrar la puerta, pero antes le dijo a su padre que fuera a cenar. El humo o aquella manifestación no desaparecía, así que mi amiga con mucho miedo fue a cerrar la puerta. Dice que cuando pasó por el humo parecía verla y seguirla, cerró la puerta y aquel humo desapareció. Mi amiga no sabe qué era, pero aún tengo la duda que era aquella manifestación. Y aún más importante, ¿qué hacía ahí aquella manifestación? Bien, esas fueron todas las historias de este video, espero les haya gustado el video. Si fue así, les agradecería mucho que dieran un like y aún mejor se suscribieran al canal, porque eso me motiva a hacer más videos. Próximamente, si veo que este video tiene apoyo, subiré más videos de este tipo, y si quieren pueden contar sus historias o anécdotas de terror en los comentarios para próximos videos. Así que sin más por el momento, nos vemos hasta un próximo video.